Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje para segundo básico. Mi nombre es Rebeca Lux y tendremos para trabajar el día de hoy el tema del resumen. El resumen, que es una técnica que nos facilita el poder aprender o el poder asimilar contenidos. Algo que siempre sucede es que a los jóvenes se les complica cuando les dicen resumen porque piensan en copiar partes de. Solo van copiando una oración o van copiando una palabrita y resulta que a la hora de reestructurar ese resumen pues se pierde el sentido o ya no entienden qué era la esencia del texto. Entonces encontramos que el resumen es un escrito personal. Dice que es preciso, breve, que contiene partes esenciales de un texto. Para hacer un resumen, nosotros vamos a tener comprensión de texto y redacción, que van a ser dos fases muy importantes para tener éxito en el resumen y hacer un buen resumen. El resumen dice que podemos trabajar un solo párrafo, aunque no es ley porque depende del tipo o la extensión de texto que estemos trabajando. Contiene ideas principales. Se escribe en tercera persona. Algo bien importante, no hay diálogos. Y se emplean palabras propias. Es decir, que si hay una palabra que yo no entiendo, ¿qué debo hacer? Recurro al diccionario, busco la palabra y veo con cuál puedo yo sustituir la palabra que en algún momento se me puede complicar en cuanto a comprender el texto. Y una medida que podría ser estándar dice que debe ser 1/3 del texto original. Es decir, no hacer un resumen no es copiar todo, o solo copiar una palabra, o solo copiar una oración. Es una serie de pasos que vamos a realizar dependiendo también del tipo de texto. Por ejemplo, si tenemos un texto corto, ¿qué vamos a hacer? Leemos el texto, cerramos el libro y organizamos las ideas. Ya cuando yo tenga organizadas mis ideas, que yo ya asimilé el contenido, entonces voy a redactar mi resumen. Pero primero debo conocer el texto. Esto en el caso de un texto corto. Pero también podemos trabajar un texto largo. Si el texto es largo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, porque lo interesante aquí es que deben leer, y van a subrayar o van a marcar partes del texto que usted considere que son esenciales o importantes. Y cerramos nuestro libro, pero ya habiendo realizado esto, organizamos la información y podemos recurrir al texto, porque como es extenso o es largo, podemos recurrir al texto solo para hacer alguna revisión de algo que pudo haberse me olvidado y que yo considero que es importante. Y entonces empezamos la redacción. Y aquí les hacen la aclaración. Solo abrimos el texto en algún momento para buscar algo que subrayamos y que consideramos que es importante dentro del texto. Bueno, entonces encontramos que para hacer un resumen hay una serie de pasos. En primer lugar, leer el texto. Luego, buscar palabras o conceptos muy interesantes o muy importantes, elaborar una lista de esos conceptos, ordenarlos por jerarquía, elaborar el resumen partiendo de los conceptos ya ordenados, y dice que podemos usar una gama de colores para identificar de lo más importante a lo menos interesante. No que deje de ser importante, pero de alguna manera podemos darle prioridad a las palabras o párrafos claves. Y por último vamos a estudiar ese resumen que ya estructuramos siguiendo los pasos que nos están indicando. Entonces, el hacer un resumen no significa que voy a copiar una gran cantidad de texto. Debo seguir una serie de pasos para poder elaborar una redacción. Bueno, como ya vemos todas las partes, acá les coloco un ejemplo. Vemos que hay varios párrafos, pero de todo ese párrafo se abstrae o se extrae una parte. Pero, importante, leer para poder realizar el resumen. ¿Cuál sería la actividad que van a trabajar ustedes para poner en práctica el tema del día de hoy? Van a buscar un tema de su interés, un texto, de preferencia que no sea muy extenso para que no se les complique el trabajarlo, y
van a elaborar un resumen con base a los pasos ordenados. Les deseo un buen día y que elaboren su resumen de la mejor manera. Yo se los revisaré y haremos las observaciones pertinentes. Agradezco su atención y les deseo un buen día.